Esta historia gira en torno a Youji Emma, quien se preparaba para ir a su prepa mientras pensaba que el mundo tenía muchas cosas bellas, ya fuera un bebé o algunos accesorios, pero a pesar de que el mundo tuviera muchas cosas bellas, había una grandísima excepción, ya que existe un lugar que no posee ni un solo átomo de lindura: los hombres. ¡Eres un monstruo! Justo cuando oye algunas cosas que le desagradan, y peor aún, por donde mires solo habían hombres, pues estaba en una preparatoria masculina, aunque logra reconocer a Hayashi sin comprender qué estaba haciendo, pues estaba tomando unas fotos a un mural, pero cuando aquel chico se da cuenta de Emma, le pregunta si acaso se veía lindo. Aunque Emma solo sabía que aquel chico era un completo misterio, y más tarde en clase el docente les explicaba una fórmula matemática, mientras que Emma nota que Hayashi leía un libro que no tenía nada que ver con la clase, pero el docente se dio cuenta y se lo quitó, algo que le dio gracia a Emma porque el chico era muy tonto, pero este lo comenzó a ver fijamente y la verdad solo hay una cosa que decir en esas situaciones: ¿me le parece a su madre o qué hijo de p***? Pero en el baño Hayashi le recuerda a Emma que su mirada se habían encontrado hace poco, preguntándole si acaso él se veía lindo leyendo aquel libro, pero Emma le recuerda que él detesta que le hablen mientras usa el baño, además de que no sabe por qué no deja de usar eso de ser lindo, ya que era muy molesto que le preguntara esas pendejadas, las cuales empezaron a surgir desde hace un mes en un festival deportivo, ya que al ser una prepa y secundaria unieron a todos en un mismo lugar, quedando el patio repleto de solo hombres, además de que es un festival privado y en otras palabras no hay necesidad de lucirse, pues todos son hombres, pero esto lo aprovechan para evitar los ejercicios, fingiendo ser heridos al momento de iniciar la competencia, y peor aún, no se toman nada en serio, solo juegan en todos los eventos e incluso en la carrera de relevos corren como marica. Luego llega el turno de Emma en el evento de búsqueda del tesoro, quien participa con muy pocas ganas, ya que piden puras pendejadas, pues a un chico rellenito le tocó buscar a un gordito, así que ya había ganado. A otro le tocó buscar anteojos, topándose con casi media preparatoria, pero esto era muy aburrido para Emma, quien se encontró con un gran dilema, ya que a él le tocó buscar una persona linda, la mayor tontería posible, pues aunque tuviera visión de 360 grados, sabe que no encontraría a un tipo lindo en ese lugar, pero no sabía qué elegir, ya que podía elegir a el gracioso o a alguien del club de judo para hacerlo parecer un chiste, y al ver a Takeda supo que era la elección perfecta para hacerlo parecer un chiste, pero justo logró notar a la distancia a un chico que estaba enredado con una red y le dio curiosidad, así que se le acerca descubriendo que este había participado en una carrera de obstáculos y todavía no se había podido quitar aquella red. Pero esto no era algo que le importara a Emma y decide llevárselo a él. Y al momento de indicar el por qué lo había escogido, dice que tal vez era por su extraño sentido de la moda. De esa forma se ganó el tercer puesto, pero Hayashi malinterpretó todo, creyendo que Emma siempre lo veía como un idol irresistible, algo que no le importaba a este y mejor se marcha. Pero ese día fue que todo cambió, ya que cada vez que se ven, este le pregunta si lo veía lindo, como en esta ocasión, en esta otra y en esta, y así todo el tiempo. ¡Ya basta, por favor, ya basta! Cosa de la que sus amigos se burlaban, ya que estaba siendo acosado por una persona que le preguntaba siempre lo mismo, llamándolo acoso por lindura, pero Emma no comprendía de qué lindura le hablaban, ya que ese no tiene ni un solo átomo de lindura. Pero decide cambiar el tema y pregunta por el libro de antes a Hayashi. Este le responde que lo leía con la intención de estar preparado, ya que a pesar de que vivía en una ciudad, no sabe cuándo tendrías que luchar contra un oso, ya que podría algún día aparecer uno frente a tu casa, pero Emma sabe que eso era imposible, ya que lo que podría pasarle es que Yonosuke, el de la tele, se le apareciera. Pero Hayashi le comienza a preguntar por sus gustos al comer, descubriendo que Emma se inclina más por la comida china. Pero justo llega un compañero avisando que era hora de volver a clases, así que este se marcha mientras pensaba que Hayashi era un tipo muy raro. En la hora del almuerzo, Emma escuchaba las tonterías que hablaban sus amigos e incluso sacó una pequeña mosca, notando cómo allí cerca estaba Hayashi, pero cuando lo iba a llamar, este le hace una leve señal para que se calle el orto.
algo que desconcierta a Emma porque seguía sin comprenderlo, recordando que justo el día que lo conoció, él estaba tomando una bebida de su mismo color de piel y por alguna razón recordaba esa imagen como si hubiera sucedido ayer, ya que eso fue en primero de secundaria, aunque tal vez sea el amor. ¡Ay, cerré el orto! ¡Cerré el orto! Pero en ese entonces Hayashi había dejado el club de béisbol ya que no podía recoger las pelotas. Desde ese día a Emma ese chico siempre le ha parecido alguien raro y justo cuando estaba por recordar algo importante para la trama, uno de sus amigos lo interrumpe ya que sintió curiosidad por lo que él miraba. Minutos más tarde, Emma encontraba algo parecido a un juego de asesinato justo cuando aquel chico se levanta fingiendo ser un zombie, tratando de asustarlo, pero este le vale verga y lo señala por dónde se fueron los demás. Luego se dirige al salón donde los chicos disfrutaban de algo blandito que se sentía muy rico e incluso lo invitan a sentirlo, pero este lo rechaza ya que solo estaban acariciando al gordito de la clase, un típico truco del anime, como no pueden con los de las mujeres, se lo imaginan con el gordito. Niéguemelo. Pero eso no le importaba a Emma porque no le encontraba sentido. Pero al notar a Hayashi le pregunta qué debería hacer si se encontraba con un oso y de este modo ven una pequeña ilustración. Presten atención, pero no lo intenten en casa, no trepar en árboles, no huyas de ellos, no finjas estar muerto y se preguntarán qué hacer entonces. Pues nada, ya que no existe escapatoria, entonces ¿por qué en el Red Dead quedándose quieto no pasaba nada? La verdad me siento estafado. Pero aún estoy furioso, esos bastardos me mintieron. Pero Emma notaba que el rostro de aquel chico no era muy expresivo, algo similar en su caso. Sin embargo, Hayashi en medio de la clase le muestra un truquito con su libro, el cual el maestro le quita por andar despistado. Pero todas esas acciones Emma no las entendía, pues se parecía mucho a él, pero aquellas acciones no tenían algún significado. ¿Será porque la vida de los hombres no lo tiene y solo importa hacer pendejadas y vivir la vida al máximo? Cierto, ¿ah? Cierto. Pero para Emma, ese chico era muy raro. Además, insiste que no tenía ni un solo átomo de lindura. Más tarde en casa, sus hermanos discutían por jugar con la consola, así que su madre aprovecha para llamar a Emma para que juegue con su hermana, lo que emociona a la niña y se pone a dibujar junto a él, haciendo un lindocito. Pero Emma, al pensar en esa palabra lindo, recuerda justamente a Hayashi, algo que lo atormenta, tratando de fingir que no lo recordó porque fuera lindo y solo era porque estaba tratándose de un oso. Pero justo recuerda un día en el que aquel chico estaba agotado por haber subido las escaleras, mencionando que habían 481 escalones en total, algo que le pareció inútil a Emma, pero que el chico lo hacía porque se sentía bien hacer ese tipo de cosas, ya que al tener tanto tiempo libre para poder hacer ese tipo de estupideces es algo agradable, y mientras él siga teniendo una vida tranquila, quiere seguir haciendo ese tipo de cosas, ya que seguramente es la única época en la que podría hacerlo. Pero no te preocupes, ya que aunque tengas 50 podrías seguir haciendo pendejadas y nadie podría juzgarte. Es más, si eres demasiado serio, sería lo raro en la vejez. Pero eso le saca una leve sonrisa a Emma que su hermana nota y él trata de fingir que no. Pero justo llaman a la puerta y Yoji al abrir mira un gran oso, lo que no entiende, pero resultó ser Hayashi quien llegó hasta allí porque estaba huyendo, ya que al estar trabajando en el restaurante de su familia, unos niños comenzaron a golpearlo y esto sorprende a Emma, ya que la familia de Hayashi tenía un restaurante de comida china y él no luce como alguien de un restaurante así, ya que suelen ser un poco más agresivos. Pero aquel chico le regala un cupón de descuento del 50% en cada plato y luego se despide, ya que solo venía por eso, lo que sigue sin entender Emma, ya que podría habérselo dado en clases y solo estaba haciendo otra vez cosas inútiles. Pero Hayashi solo dice que un oso sí podría aparecerse en tu puerta, aunque él era un panda, pero según él también eran osos. Pero Emma no le presta importancia y le pide que se cuide y que ojalá no lo detenga la poli, cosa que no sirve porque ya lo habían detenido en 2 ocasiones y esto sorprende a Emma y deja salir una carcajada que también divierte a Hayashi, siendo esa la primera vez que Emma lo escuchaba reír, preguntándose qué cara habría hecho, pero se despide de él pensando en que era muy lindo. Eso me parece adorable. Maric.
Aunque parecía muy feliz al decir esto, algo un poco raro la verdad, pero se retracta ya que según lo decía por el panda y no por el chico. Luego entra a casa y mira su boleto recordando las palabras de Hayashi mientras veía en ese pequeño papel algunas secuencias de sus recuerdos, pero logra escuchar cómo afuera detenían a aquel panda y eso lo divertía. Así que invita a su madre al local, la cual rechaza su oferta ya que en ese lugar le ponían piña al cerdo agridulce, mientras que su hermana le reclamaba por el osito. Este saca uno de papel, pero ella no lo quiere porque es un panda, aunque Emma usa la misma frase que Hayashi, los pandas también son osos, algo que le parece lindo a la niña y a él también. Por otro lado, una chica disfrutaba de un libro de amor entre una chica y un robot, y al terminar hace un post en sus redes dando su opinión sobre aquel libro. Pero al instante alguien también halaga aquel libro, pero eso intriga a la chica porque aquella cuenta tenía un nombre un poco extraño y al revisar su perfil nota que solo tiene fotos de palabras que forman frases extrañas, lo que le daba a entender que aquella persona tenía mucho tiempo libre. Pero en medio de todas aquellas fotos logra reconocer unas de ellas, pues sabía dónde estaban ubicadas, lo que parecía indicar que esa persona vivía cerca de ella, así que sin rodeos le escribe preguntándole si vivía por allí, ya que ella reconoció varios de sus posts, pero al instante recibe la confirmación del chico, además de mencionar que algún día por casualidad podrían toparse en el camino, algo que ella no cree posible, ya que aunque lo hicieran, no lo sabrían nunca. Aunque más tarde, mientras pensaba en los exámenes, escucha a alguien que tomaba varias fotos fijándose en Hayashi y recuerda aquella cuenta, así que reuniendo fuerzas se le acerca y se lo pregunta. Pero estos dos chicos al parecer usan nombres un poquitico épicos: Libertad Condicional y los Tres Hermanos Papa. ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. Minutos después hablan sobre su nueva creación, además de que empiezan una pequeña charla en la cual ella se presenta como Megumi, explicándole además que su cuenta tiene ese nombre porque a ella le gustan mucho los tubérculos y no porque tenga otros dos hermanos, aunque esa confesión la avergonzaba demasiado ya que es obvio que era algo que no le importaría a nadie y se notaba que ese chico estaba aburrido de su historia. Aún así, él también se presenta, pero Megumi no sabía de qué más hablar, puesto que siempre ha asistido a la prepa de mujeres y nunca había hablado con un chico, pero recuerda aquel libro y justo al intentar hablarle a Hayashi, este ya se había marchado, algo que la deprime porque sabe que ella lo aburrió tanto que él se marchó, al pensar que ella solo era una fanática de los tubérculos, imaginando que mejor habría sido no hablarle, pero empieza a sentir un dulce aroma resultando ser el chico con algo de comer porque le había dado hambre y quería compartir algo con ella. Esto la alegró tanto que le pidió que fuera su amigo, pero él de inmediato se niega, deprimiéndola al instante, así que se aleja corriendo, recordándose que nadie querría ser su amigo ya que ha pasado tanto tiempo entre libros que sin darse cuenta se había quedado sola, pensando que sería mejor para ella volverse una delincuente, pero decide olvidarse de todo y vuelve a leer aquel libro justo en la parte en la que la chica le proponía al robot ser amigos, pero este dice la misma frase que dijo Hayashi, pero para ella aquella frase solo podría ser una coincidencia, aunque la pregunta siguiente de aquella frase la dejó muy pensativa, mientras que al día siguiente Hayashi estaba leyendo la misma parte, pero Megumi se cuestionaba si acaso él sí estaba siguiendo el guión de ese libro, pero trata de fingir que solo era una casualidad, justo cuando nota que este subió otro post mencionándola a ella e incluso hace la pregunta del libro, algo que la anima tanto que termina gritando la siguiente frase, avergonzándose un poco, así que se dispone a responderle de la misma forma buscando algunas palabras, pero le faltaba una palabra, la cual Hayashi le indica que por allí cerca encontraría justo lo que necesita, pero esto los divertía a los dos, quienes dejan salir una gran sonrisa. Minutos después seguía en su charla, pero la respuesta del chico sí que fue un poco confusa. Al siguiente día, un chico estaba concentrado dibujando cuando su amigo lo asusta, quien también tiene mucha razón, aunque él se lo ofrece como modelo para que él pueda seguir su cuadro, pero su ayuda era un poco mediocre ya que no quería comprometerse de verdad, lo que iba en contra de los principios de Komatsu, quien solo había empezado a dibujar a aquel chico porque estaba allí quieto, aunque no comprendía qué es lo que estaba haciendo, pero debido a su buena visión, reconoce que allí estaba escrito su nombre, emocionándose pues ya había encontrado a su modelo.
De ese modo irrumpe en el salón de aquel chico preguntando su nombre. Después él se presenta, ya que tenía dos cosas por decirle. La primera es que tenía algo de su propiedad y eso era hurto, pero Hayashi intentaba un truco que no le funciona, aunque la verdad no importaba nada porque Komatsu le ofrece regalarle ese objeto si él se convertía en su modelo para su cuadro. Esto intriga a Hayashi y le pregunta por qué él, pero Komatsu lo hacía porque él debe presentar un cuadro para un concurso y su tema es sobre los estudiantes y él le pareció el modelo perfecto, sumado a que él se lo debe por haber tomado sus cosas, aparte de que por su actuar de hace un rato supuso que él es alguien que tiene mucho tiempo libre, algo que Hayashi niega porque él se encontraba demasiado ocupado matando el tiempo. Sí, no me digas. Pero le agrada la idea de ser modelo a pesar de que él es más de dibujar, mostrándole algunas de sus obras, lo que en realidad era el menú de su restaurante, pero Komatsu sentía que sería un desperdicio usarlo como modelo, pero sabe que pronto llegarían los clientes y no quiere molestar, así que se marcha, puesto que al siguiente día empezarían el cuadro, y ya en el salón de arte Komatsu se prepara para dar inicio detallando con mucho cuidado a Hayashi, notando en el proceso que él tenía una mirada un poco extraña porque no sabe si realmente lo estaba mirando o no, imaginando algo como en el caso de la Mona Lisa, pero en este caso no importaba cuánto lo mire, no sabe si realmente se está fijando en él, mientras que Hayashi le hace un poco de charla descubriendo que Komatsu solo dibujaba en lienzos pequeños porque le daba miedo usar los grandes y que su creación quedara horrible, pero para Hayashi era distinto porque aunque no hubiera usado nunca un lienzo, cree que si usara uno grande pintaría cualquier cosa, pero Komatsu bromea un poco con él y de ese modo durante los siguientes días siguieron con el cuadro, cosa que desconcertaba a Emma pues el chico estaba muy ocupado últimamente, pero según Hayashi él solo pagaba por sus crímenes. 3 semanas después logran terminar, pero Komatsu no sentía que estuviera listo, así que le pide a Hayashi que dibujara algo él también, ya que él había dicho que también podía dibujar en lienzos grandes, así que quiere que él dibuje lo que más le guste, algo que alegra a Hayashi, pero que el chico dice algunas cosas un poco sospechosas, pero de inmediato se retracta de su idea anterior porque podría salir un poco mal por lo que Hayashi planeaba dibujar. Días después, Komatsu vuelve al salón muy emocionado para darle la gran noticia. Pero dejando eso de lado le pide que se una a su club de artes, pero Hayashi se niega porque todo lo hace por un pasatiempo y no le gusta seguir las órdenes de nadie, aunque su charla asombra a Emma porque no sabía que Hayashi supiera dibujar, cosa que le afirma Komatsu ya que incluso había un cuadro hecho por él y le pide que vaya a verlo incluso si no tenía ganas, pero también él se sentía frustrado porque la verdad él sí quería ganar y le tenía mucha fe a su cuadro, pero Hayashi se convierte en filósofo diciendo unas grandes palabras, lo que logra motivar a Komatsu, quien sabe que su cuadro sería el mejor de todos, así que le agradece a Hayashi pues él terminó dibujándolo a él en el cuadro, pues a este le agradó poder ver su espalda mientras lo dibujaba a él, aunque la verdad estaba bien feo ese dibujo, pero para Komatsu era lo mejor que le había pasado, pero sin duda alguna no ganaron el concurso porque la parte de atrás de aquel dibujo que hizo Hayashi quedó bien culera. Incluso Emma no entendía por qué el nombre del cuadro era de ese modo, porque hasta tenía un corazón. La vida de Hayashi seguía su curso como de costumbre, perder el tiempo con una mirada vacía. Sin embargo, en medio de las clases, alguien empieza a gritar sin prestarle atención a su profesor, mientras que observaban que un chico obedecía dirigiéndose al comedor y pidiendo algo para comer. Luego se lo entregaba a Masahiro, a quien no le importaba que el chico tuviera que dejar sus clases para atenderlo, ya que lo había convertido en su repartidor personal de almuerzos, pero Yamada nunca quiso terminar de ese modo, recordando cómo un día en la cafetería todo estaba lleno y pronto se acabaría la comida justo cuando Masahiro lo notó y se ofreció a ayudarlo a comprar algo, metiéndose en medio de todos y logrando comprar las cosas, pero de ese modo fue que quedó comprometido con él por solo un favor.
Siendo ese el momento que en contra de su voluntad se volvió su repartidor y peor aún tiene que usar su propio dinero para darle de comer a ese tipo, quien solo disfrutaba de su comida y le indicaba que debía comprar al siguiente día. Mientras esto sucedía, Hayashi solo observaba en silencio, pero Yamada trataba de confortarse ya que pronto se acabaría el año y podría dejar de ser el repartidor, pues últimamente había hecho algunas bolas de arroz a escondidas para poder comer porque aquel tipo se quedaba con su dinero, quedándose él con hambre porque no comía bien desde hace tiempo, aunque en medio de los baños se encontraba una billetera en la cual estaba la credencial de Masahiro y bastante dinero, algo que lo deprime ya que se nota que él sí podía ahorrar porque no tenía que gastar su propio dinero en la comida, pero llega a la conclusión de que ese dinero sería suyo porque al día de hoy nunca le ha pagado nada, pero no pudo tomarlo porque sus modales y valores estaban por encima de cualquier cosa, de modo que la llevó a la recepción, apto que le halagan por su honestidad, pues toda acción buena siempre es correspondida del mismo modo, pero él no lo sentía igual. Al siguiente día sigue la rutina, pero al llegar ya estaba repleto y no logró comprar su pedido, así que llegó con algo diferente, pero esto molestaba a Masahiro porque aún sigue sin comprender que ese lugar era un campo de batalla y demorarse era fatal. Aún así acepta la comida, pero se enoja porque su cerdo no tenía piña, dándole una patada a Yamada, y esto lo frustra sabiendo que debió tomar aquel dinero en lugar de devolverlo. No mames, sí es cierto. Imaginando que debió haber tomado su billetera y dársela de comer para reclamarle por sus abusos, pero la verdad es que él no tenía el valor de hacer tal cosa, sintiendo que si fuera un poco más rudo su vida sería algo mejor. Además le enojaba que aquel chico lo viera desde allí arriba todos los días y se quedara callado, ya que debería al menos pagarle por el espectáculo, donde siempre lo avergonzaban, ya que al menos con eso él podría comprar algo para poder comer. Marchándose de aquel lugar muy adolorido, y al siguiente día Hayashi devuelve una pelota que cayó cerca de él, pero al ver a Emma vuelve con sus preguntas, pero Emma solo se preguntaba el porqué de su sobrenombre, descubriendo que tiempo atrás, cuando él se encontraba en el grupo de béisbol, leyó un manga y quiso aprender un lanzamiento, pero como él no lograba atrapar las pelotas, todo el tiempo se la pasaba en la banca y nunca pudo practicar, pero un día en unas eliminatorias todo el grupo andaba enfermo y él tuvo que jugar todo el partido, pero debido a que no atrapaba nada, los aniquilaron, siendo él juzgado por sus amigos porque no hizo nada por el equipo, declarándolo culpable, pero él optó por regalarles unos cupones para que pudieran comer hasta saciarse, y allí ellos le dieron su apodo, una historia un poco interesante y una pérdida de tiempo para Emma. Pero esto le daba igual a Emma porque él siempre hacía cosas inútiles, pero también se preguntaba por qué siempre comía en aquellas escaleras. Pero Hayashi lo hacía solo por aquel nido que había, aunque nunca había visto un ave allí. Pero aunque recuerda lo que pasaba con Yamada, no menciona nada del chico, quien justo pasaba por allí cerca. Al día siguiente, Yamada sentía mucho dolor por aquel golpe, algo que lo desconcentró durante todo el día y no recordaba qué le habían pedido, así que escogió algunas cosas, pero terminó olvidando una bebida, lo que enojaba a Masahiro. Pero antes de que intente hacer algo, caía un líquido sobre su cabeza e incluso el envase cae cerca de allí, aunque Hayashi se había escondido, pero eso enfurece más a Masahiro, pero se relame los labios y solo le indica a Yamada qué es lo que debería comprarle al siguiente día. Más tarde Yamada no sabía por qué aquel chico haría eso, pues se notaba siempre con una expresión sombría, mientras que en algún lugar alguien encontraba justo la billetera de Yamada, quien estaba asustado porque debería darse prisa, pero no encontraba su billetera, recordando que usó la máquina de bebidas y fue allí donde la dejó, pero al llegar no encuentra nada y no sabía qué hacer, ya que aquellas palabras no parecían haber funcionado, desanimándolo, y se dirige hacia Masahiro, quien estaba enojado porque Yamada venía caminando hacia él, pero al oír de nuevo aquel grito, Yamada comprende que no puede esperar a que algo bueno le suceda, así que se lanza a correr y salta sobre Masahiro, pero en lugar de desquitarse con él, comienzas a darle una clase de comida, sugiriéndole que coma cosas más balanceadas y algunas verduras. Luego se levanta y se marcha, pero Masahiro no comprendía por qué no trajo su almuerzo, aunque Yamada al detenerse para
para recuperar el aliento, se sentía como un tonto porque solo terminó hablándole como si fuera su madre y no pudo rebelarse, pero aún así se sentía aliviado porque desde ese día dejaría de ser su repartidor e incluso reconoce al chico que le ayudó. Y al preguntarle sobre aquel tema, Hayashi se lo confirma, ya que solo tuvo ese impulso, aunque no estaba muy alegre de haberlo hecho, y al ver el interés de Yamada por su libro, se lo presta para que lo lea, alegrando a Yamada porque volvería a verlo pronto, pero aquel libro le parecía muy extraño. Pero descubre que ese libro era de la biblioteca y su fecha de uso había vencido, sintiéndose usado porque él tendría que entregarlo, pero justo por el altavoz lo citan para que recoja su billetera, mientras que Hayashi caminaba soltando una leve sonrisa. Yamada solo empieza a correr sintiendo una gran paz, pues por primera vez en mucho tiempo corría por algo suyo y no porque alguien más se lo ordenara. ¡Soy libre al fin! ¡Gracias a Megatron soy libre al fin! Más tarde, Emma charlaba con Hayashi sobre aquel chico de primaria, pero este se ponía un poco serio justo cuando Masahiro caminaba muy hambriento, y en eso su amigo nota una encuesta, la cual también le aparecía en su celular a Megumi, mientras que Emma y Hayashi llegaban al local de sus padres, encontrándose a Komatsu, puesto que él se había convertido en el cliente más frecuente de ese lugar. Además, le entrega la hoja de la encuesta a Hayashi, quien le explica a Emma que sus padres han tenido una discusión sobre su comida más popular y él decidió ayudarlos haciendo aquella encuesta, aunque esta encuesta era algo inútil para Emma, ya que no importaba que eligieran las personas, el padre de Hayashi no dejaría de ponerle piña al cerdo, pero Hayashi, al descubrir que Emma nunca lo había probado, le pide que lo haga e incluso Komatsu le ofrece un poco del suyo, y al probarlo descubre que no estaba del todo mal, además que podría comerlo de vez en cuando sin ningún problema, pero Hayashi se manda alta frase, pero termina riendo un poco por el comentario que hacía Emma, quien se asombra ya que él volvió a sonreír, pero esta vez sí pudo ver su rostro. Un día como cualquier otro, un chico abría su casillero encontrando muchos regalos, aunque por alguna razón que desconozco fue como si hubiera visto el mismo infierno. Un tiempo después, este chico, Medaka, piensa que cuando llegas a segundo año de la prepa ya estás acostumbrado a la rutina de la preparatoria y también es la época en la que más fácil te deprimes o por el contrario logras abrir las alas cual mariposa. Y él esperaba que al menos pudiera tener un feliz inicio de trimestre, pero justo Nikaido quedó atrás suyo y adiós a su feliz inicio. Ya está. Fue bonito mientras duró. Porque justo es un chico que desprende una aura muy siniestra y lúgubre, motivo por el cual todos lo aborrecen y nadie se le acerca, ni siquiera los matones del colegio. Cuando camina parece que estuviera buscando algo porque mantiene muy encorvado, de modo que es casi imposible verlo a los ojos. Pero un día un chico por error logró verlos, pero justo esa noche se cayó por las escaleras de su casa y se hirió una pierna, pero es algo que nadie puede comprobar porque fue algo que ese chico les dijo a todos, siendo ese el día en que ver al rostro de Nikaido fue tomado como mal presagio, además de que comenzaron a esparcir rumores cada vez más fuera de lugar, porque todos los comentarios giraban a mal presagios y al no querer ser parte de su mala suerte decidieron alejarse de él, aunque hace 6 meses hubo un valiente que intentó burlarse de Nikaido, quien estaba leyendo un libro, pero desde aquel día ese chico nunca pudo ganarle a su amigo, pero Medaka agradecía que durante su primer año estudió en un salón distinto, así que era muy difícil encontrarse a Nikaido en persona. Eso lo hizo pensar que tal vez ese chico era parte de alguna leyenda urbana, pero justo ahora esa leyenda estaba sentada detrás de él, pero también había un presagio por sentarse cerca de él, aunque era un poco inofensivo, pero muy molesto. Aunque Medaka trataba de decirse a sí mismo que solo eran rumores, pero por si acaso trataría de evitarlo lo mejor que pueda, pero para su mala suerte en la lista de quehaceres le tocaba la limpieza del baño y su compañero era Nikaido. A la hora de la limpieza, Medaka quería acercarse y hablarle un poco al chico, pues quería pensar que hablar con él y recibir una maldición era solo una leyenda, ya que lo más lógico es que todo lo que suceda solo sea una coincidencia, pero se le acerca y le pregunta algo al chico, quien
quien lo niega, lo que divierte a Medaka porque él siempre mantenía leyendo y no sabía nada de mangas. Pero Nikaido mostró indiferencia a su charla y se centró en sus cosas, pero al siguiente día, mientras Medaka le daba una hoja al chico, este la tomó tan rápido que logró hacerle un pequeño corte a su dedo, así que le pidió que la próxima vez fuera más delicado. Pero esto asustó un poco a Nikaido, quien se miraba un poco arrepentido. Ya en la tarde, Medaka pensaba que había obtenido una maldición por haberle hablado ese día en el baño, pensando en que su segundo año se había arruinado, pero es interrumpido por una chica y Medaka la reconoce al instante, ya que en primaria eran compañeros de clase, pero no recordaba que ella fuera tan expresiva al hablar, pues en ese entonces era muy tímida e incluso la recordaba un poco más rellenita, aunque ahora se miraba muy bien, recordando que ver esa sonrisa como si fuera un conejito era lo que más le gustaba y todavía seguía haciéndola. Mientras hablaban un poco sobre su escuela, ella menciona que entonces él debería estar estudiando con Nikaido, pues ella había estudiado con él en la secundaria y lo recuerda porque llamaba mucho la atención, pues era como ver a alguien salido de un manga, pero los dos tenían una imagen distinta del chico y esto sorprendía a Medaka, y más aún cuando ella se emociona porque recordaba a Nikaido que era como un príncipe y era tan lindo como un idol, y en los descansos todas las chicas se le acercaban a verlo e incluso ella lo hacía porque cada vez que lo veían le pedían autógrafos o que le diera al menos la mano. Pero al intentar imaginarlo, Medaka no comprendía cómo funcionaría eso, pero se desanimaba porque el Nikaido que ella y él conocían eran muy distintos, pero ella no lo entendía porque estaba segura de que él estaba en esa escuela y ha de tener sus razones para haberse cambiado, y aunque no lo sabe con certeza, ella supone que fue lo que sucedió ese día, pues fue un incidente que supo toda la escuela, porque justo un día de San Valentín en su casillero, en medio de los chocolates, le colocaron una broma muy terrible. Vale, ¿y lo malo? ¿Dónde está la parte mala? Yo también estoy de acuerdo con Medaka y ahora sabemos por qué la cara de Nikaido al inicio del capítulo. Pero eso demostraba que ser tan popular entre las chicas le causó muchos problemas, y al saber esto Medaka comprendió por qué Nikaido cuando vio su herida se asustó de esa manera. Solo era su trauma regresando a su memoria, pero no quería darle muchas vueltas a ese asunto. Pero antes de marcharse, intercambian números porque Satou quedó a enviarle una foto de cómo era antes Nikaido, aunque Medaka se encontraba más que feliz de poder obtener el número de ella. Sin embargo, en la noche, cuando él vio la foto de Nikaido, se quedó sin palabras y por alguna razón le dieron ganas de conocer a ese chico. Pero ya eso otro sonó muy... Eso me parece adorable. Marica. Si vas a empezar con tus homosidades, no puedes jugar. Al siguiente día, sus amigos notan que estaba sonriendo demasiado, pero todos los demás quedaron sin palabras cuando él se acercó saludando a Nikaido, e incluso sus amigos no entendían por qué él habló, pensando en algo muy lógico para todos. Pero Nikaido, con su típica expresión, le recuerda que hablar con él traía consecuencias, pero eso le importaba poco a Medaka, quien solo quería agradecerle por la curita que le dejó en la mañana, así que notando que todos miraban muy raro aquella conversación, le pide que negocien su disculpa en privado, y esto asustaba al chico porque pensaba que le pediría dinero, pero al ver el rostro de Medaka no puede contener su fachada, comenzando a reír a carcajadas, lo que emocionaba a Medaka, pero el chico al notar la situación vuelve a actuar sombrío. Sin embargo, Medaka le aconseja que debería reírse así más seguido en lugar de mantenerse tan serio, pero Nikaido tenía un punto. Él no quería atraer más la atención para evitar que bichos raros se le acerquen, y ya había tenido suficientes problemas como para volver a tenerlos, pero le agradecía a Medaka por acercarse a él porque en los últimos años fue el único que no temió a quedarse calvo solo por hablar con él. Pero bueno, él no tenía ese tipo de poderes, así que solo se dirige a su clase, mientras que Medaka pensaba que pudo traer al verdadero Nikaido gracias a la foto que le envió Satou, y aunque no pueda decirle eso al chico todavía, le confiesa que aunque él no tenga poderes, en un futuro él se quedaría calvo porque su padre lo era, dando un momento un poco íntimo entre los dos. Mientras caminaban a clases, Medaka observaba su charla con Satou cuando se le ocurre que sería una buena idea invitar a Nikaido al cine. Mientras tanto, Nikaido estaba
estaba pensando lo mismo que pensó Medaka cuando recién se sentaron juntos, pero en este caso él sentía que Medaka se estaba burlando de él y sabía que debe ignorarlo desde el principio, pero cada vez se acercó más y no quiere que su segundo año de preparatoria esté lleno de burlas por parte de ese chico. Pero mientras comía en su casa recibe un mensaje que le deforma la cabeza de los nervios e incluso pierde el apetito, pero mientras se alejaba su mundo comienza a deformarse y desaparece en la nada. Al día siguiente, por sus nervios, se movía de lado a lado, pero los demás pensaban que estaba practicando o emitiendo alguna nueva maldición, pero Nikaido no comprendía por qué él se acercaría de esa forma, sintiendo que no era normal, pero justo logra recordar que hace un tiempo vio a un chico que le pareció increíble y él quería imitarlo, recordando cómo un día cambió su aspecto para aparentar ser menos lindo, lo que funcionaba bien porque incluso su madre al verlo así sabía que no podría ser amigos, ya que incluso se cortó su bello cabello pensando que estaba teniendo problemas, pero él mantenía su papel y siguió adelante, ya que su plan era tratar de alejar a las chicas de él, pero de solo pensar que tal vez su cambio tenga el efecto contrario se pone muy nervioso, ya que él solo quería tener una vida normal. Luego de la ceremonia de ingresos, se dirigió hacia los baños pero no sabía dónde quedaban. Justo allí apareció ante él aquel chico muy agitado, quien se le acercó a él y le preguntó si ya la ceremonia había terminado. Pero Nikaido estaba paralizado porque su mirada era muy intimidante e incluso al notar una leve sonrisa se preocupaba aún más, y fue allí cuando al decir lo que pensaba se le ocurrió una grandiosa idea. Empezando así su plan, compró unas gafas sin aumento y volvió a dejarse crecer el cabello, pero con el paso del tiempo no comprendía por qué justo empezaban rumores de él pero no de su maestro, ya que justo ese día vio cómo sus amigos se le acercaron y tenían una charla con él porque este se había quedado dormido y llegó tarde a la ceremonia, pero fue allí cuando escuchó su nombre, el cual en japonés tenía un significado divertido, y aquel día en el que lastimó el dedo de Medaka no se asustó por la sangre como el otro pensaba, sino porque justo había reconocido a su maestro, recordando cómo cada vez que alguien lo veía intentaba ser sombrío y le alegraba ver que su casillero siempre mantenía limpio, además de que todos los días nadie se le acercaba y se sentía aliviado de que por fin su vida tuviera algo de paz. Y todo era gracias a su maestro, quien estaba ahora frente a él, y por eso fue que decidió darle una curita para disculparse ese día. Días después, mientras el profesor hablaba sobre un viaje de estudios, Medaka estaba usando un espejo tratando de hacer reír a Nikaido, quien se resistía lo más que podía, e incluso sus amigos de al lado estaban perplejos de la situación, y todo empeora cuando debían hacer grupos de 4 para el viaje, y Medaka les avisa a sus 2 amigos que irían con él, lo que los aterraba porque no bastaba con que Medaka le vendiera su alma a Nikaido, ahora también les tocaría a ellos. Una vez llegan a su destino, Medaka estaba bastante mal, ya que le tiene miedo a las alturas y viajar en avión lo deja indispuesto. Minutos después se disponen a realizar su tour, incluso se toman una foto grupal, luego compran algunos helados, mientras que Nikaido se fijaba en uno que le pareció bueno, aunque sabía que el comerlo podría dar una mala impresión. Aún así lo compra y se sienta apartado de los chicos, y más tarde en la playa les indican lo que deben hacer y todos se dispersan. Medaka quería tomarse otra foto con los chicos, pero estos estaban desanimados, ya que sabían que pronto llegaría la noche y tendrían que pasarla junto a Nikaido, aunque tenían la esperanza de que la sal aleje todo lo malo de su cuerpo, pero resultó que habían comprado era Hinomoto, y eso los preocupaba, y peor aún cuando unos chicos mencionan que en aquel hotel habían fantasmas, comenzando a echarse aquel producto porque necesitaban protegerse a toda costa, pero Medaka les recuerda que si necesitan sal podrían meterse al mar y eso los motiva y corren a purificarse. Esto aliviaba a Medaka, quien justo nota que Nikaido se encontraba aislado de todos, así que va y le toma una foto y luego lo asusta, pero el chico solo se aleja de aquel lugar porque sabe que si se llegara a meter al mar todos evitarían meterse al agua, mientras que Medaka pensaba que aquel chico no dejaba su papel en ningún lugar como si fuera un actor profesional, mientras que Nikaido notaba una tienda de
helados y se emocionaba, así que compra uno, pero aunque era muy feliz de estar allí, sabe que no puede salirse de su papel, pero al comer no podía contener su felicidad. Justo cuando un grupo de chicas que son de su misma escuela se sientan cerca de él, ellas también lo notan porque él llevaba un uniforme de la escuela, pero no se habían dado cuenta que era Nikaido, así que este aprovechaba para seguir comiendo su helado de una forma normal, pero al quitarse los lentes y relajarse, las chicas no pueden creer lo que ven, incluso intentan charlar con él, poniéndolo un poco nervioso, y más aún cuando estas le preguntan su nombre, pero él les miente, aunque las chicas se aterran al percatarse que en el salón donde él estaba también estaba Nikaido, sintiendo lástima por Suzuki, y este les seguía el juego, pero le incomodaba el escuchar lo que las chicas decían sobre él, además de que algunas cosas ya eran bastante fuera de lo normal, y lo mejor de todo es esta parte. El chico se esforzó de mantener una fachada sombría y ahora hasta tenía poderes. Efectivamente, se mamó. Y justo cuando se estaba marchando, las chicas le piden una foto juntos e incluso le invitan a su cuarto, cosa que lo ponía muy nervioso, pero se disponían era a contar historias de terror, mientras que Nikaido se encontraba junto a la puerta sin comprender qué hacía allí. Pero lo más interesante es esa historia de fantasmas. Jamás había escuchado que ese método funcionara, pero él, aprovechando que estaban concentradas, se sale de la habitación porque sabía que no debía exponerse tanto, aunque le preocupaba un poco el saber que hay fantasmas en este lugar, así que planea ir a su cuarto, pero no tenía las llaves porque era Medaka quien las tenía y no sabía si podría encontrarlo, deseando tener poderes en realidad para que él apareciera junto a él, lo que funciona porque Medaka aparece en este lugar. Tal vez si tenía poderes el chico. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Pero Medaka estaba allí porque solo había olvidado su billetera y venía por ella, notando que Nikaido estaba cansado, y este le cuenta todo lo que había pasado, lo que alegra a Medaka porque sí estaba disfrutando a su modo, pero se disponen a descansar un poco hasta su parrillada. Pero Nikaido no quería ir ya que arruinaría el ambiente, aunque Medaka le propone saltarse ese evento y mejor comprar algo y ver la televisión juntos, ya que deberían aprovechar alguna maldad puesto que estaban en un viaje de estudio, lo que alegra a Nikaido, quien acepta su plan y lo llama maestro, desconcertando a Medaka. Ya en la noche miraba desde el balcón a sus compañeros, pero Nikaido no sabía por qué él lo acompañaba y dejaba de lado la diversión. Pero para Medaka no era igual porque él se estaba divirtiendo a su manera, justo cuando recuerda a aquel chico el día de la ceremonia, pero era extraño porque nunca volvió a ver a aquel chico alejándose para ir al baño. Cuando a Nikaido su madre le envía un mensaje, mientras que los chicos no sabían qué se había hecho Medaka porque no les contestaba, e incluso Nikaido había desaparecido, llegando a una conclusión muy drástica porque recuerdan que Medaka no se metió al mar para purificarse, pero estos son los mejores amigos que Medaka podría tener porque lo dejaron vendido por un pedazo de carne. Los amigos son amigos para siempre y por siempre, en las buenas y en las malas. Nikaido le contestaba a su madre y entraba a la habitación, y ya en la madrugada caminaban por la playa. Cuando Medaka intentaba hacer que Nikaido se mojara los pies, este termina cayendo al agua, pero Medaka se la fumó bien verde porque frente a él apareció una diosa pidiéndole que elija cuál fue el Nikaido que se le cayó al mar. Él elige al lúgubre, pero la diosa le recomienda que elija al feliz y este lo hace, así que la diosa acepta, pero Medaka pensaba que al ser sincero le daría a los dos, pero ella le hace una pregunta que lo deja sin palabras porque él no sabía el motivo. Justo cuando despierta, sintiendo alivio de que solo fuera un sueño, y más tarde los chicos disfrutaban en un acuario mientras Nikaido seguía alejado de todos mirando algunos peces, cuando Medaka le recuerda que estaban en un lugar oscuro y podría relajarse un poco porque todos estaban ocupados viendo los animales, lo que el chico aprovecha y hace y se relaja disfrutando de las vistas, y luego observan unos peces que llevan el mismo nombre de Medaka, y por alguna razón cuando Medaka dice esto, Nikaido empieza a reír, y aunque se avergonzaba un poco, le agradecía por haberlo invitado a unirse a su grupo, ya que es la primera vez que no se siente excluido porque los demás nunca pensaban en él cuando se trataba de grupos, empezando a contarle su historia, y aunque actuar de esa forma le había traído paz, no le agradaba todos los comentarios que hacían sobre él, pero justo este viaje lo ha disfrutado mucho y por eso le
le estaba agradeciendo, pero esa expresión le recuerda a Medaka aquel momento de su sueño y se alegra porque ya descubrió el porqué. Comenzando a caminar juntos y ya de regreso a clases, las chicas de la otra vez buscaban a Suzuki, además le pedían ayuda a Medaka porque ellas querían entregarle la foto que se tomaron juntos, pero él reconoce a Nikaido y sabe que no puede decirles la verdad, así que aprovecha para recordarles que en aquel hotel habían fantasmas y tal vez sea uno de esos porque en su salón no hay nadie que se llame Suzuki, pero al pasar junto a Medaka se burla un poco de él. Al terminar la clase, los chicos se acercan a Medaka porque querían mostrarles que lograron tomar una foto de un fantasma en el viaje, porque en la foto se notaba un rostro blanco, sintiendo que echarse aquel Ajinomoto no sirvió de nada y tal vez solo se sazonaron para volverse más deliciosos, aunque Medaka le muestra la foto a Nikaido, quien al ver aquel rostro se asustó demasiado, e incluso para terminar la escena un narrador empieza a hablar revelando que aquella imagen quedó grabada en el cerebro de Nikaido y lo atormentó durante todo el día, sin saber que justo fue aquel momento cuando Medaka iba al baño y apagó la luz. Pobrecito el chico, no pudo descansar bien. Además, el narrador termina revelando que en realidad en aquel salón donde las chicas habían hecho la competencia de historias de terror, nadie notó que allí se había algo. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y comentar. Recuerda activar la campanita. Gracias a todos por su apoyo y nos vemos en el próximo video.